Nos han vendido una idea muy cómoda. Nos han dicho que la seguridad en las inversiones es no perder dinero, que si compras el ETF del S&P 500 estás a salvo. Pero ¿qué pasa si te dijera que esa seguridad tiene un precio alto? Un precio que tal vez no pagas con números rojos o pérdidas en tu portafolio, pero que al final de cuentas termina siendo un poco más costoso debido a que dejas de vivir la vida que tanto has soñado. El mayor riesgo para un inversor que quiere construir patrimonio no es la volatilidad. El verdadero riesgo no es que el mercado caiga el día de mañana un 15 o un 20%. El verdadero riesgo oculto es mirar tu portafolio dentro de 10 años y darte cuenta de que por no arriesgar un poco más, no lograste conseguir esa vida que tanto soñabas y que tanto anhelabas. El día de hoy no vamos a hablar acerca de cómo proteger tu dinero. Todo lo contrario. El día de hoy vamos a hablar de cómo impedir que esa seguridad termine acabando y estancando las ganancias de tu portafolio. Cuando comencé a invertir tenía solamente $1,300 ahorrados. De hecho, cuando inicié tenía el mismo miedo que tal vez tengas tú ahora, el de invertir todo mi dinero en el S&P 500 y jugar a lo seguro. Y este es un consejo muy válido si tu meta es lograr que tu dinero no pierda poder adquisitivo frente a la inflación. Pero yo no quería no perder dinero, yo quería conseguir mucho más. Quería y quiero cambiar mi vida. Llevo más de 3 años consecutivos superando los rendimientos del S&P 500 y no te digo esto solamente para alardear o para presumir, ni tampoco porque tenga una bola de cristal que me permita saber cuál va a ser las acciones que me van a permitir superar el índice. He sufrido caídas brutales de mi portafolio de un 11, de un 12 y hasta un 20% de pérdidas en un año. Pero la razón por la que he logrado rendimientos muy superiores al S&P 500 entre un 70 y un 80%, cuando el índice solamente daba un 15 o un 20, es precisamente porque entendí algo que es crucial. Para obtener resultados diferentes y extraordinarios no basta solamente con hacer lo que ya hace la mayoría. Si tú compras como el promedio, obtienes el promedio. Y el promedio lamentablemente no te saca de la carrera de la rata. El promedio te mantiene en ella solamente que con un asiento un poco más cómodo. Imagínate que somos guías de montaña. Comprar el S&P 500 o un ETF que lo replique es como quedarse en el campamento base o en el campamento donde todos inician. Es seguro, sí, hay comida caliente también. No vas a sufrir de frío ni te vas a mojar por la lluvia, ni tampoco te vas a caer por un precipicio. Pero la vista desde el campamento base nunca va a ser la misma que desde la cima de la montaña. Nunca vas a poder ver el atardecer igual desde la cima que desde la base. El problema de los ETFs no es que sean malos. El problema es que los ETFs están diseñados para proteger la riqueza, no para crearla. Cuando tú tienes millones de dólares, un 8 o un 10% no está nada mal. Pero cuando tú estás iniciando a crear tu capital y a crear tu cartera, comprar un ETF lo único que hace es ponerte en una jaula de terciopelo. Muy bien, ahora hablemos de los números, pero no de los aburridos. Si inviertes en un ETF global o en el S&P 500, estás comprando a los ganadores como lo son Nvidia, Google, Meta, Apple. Pero también hay que reconocer que estás comprando cientos y cientos de empresas zombies, compañías que no crecen, que están endeudadas,
o que ya quedaron en el pasado. Ese dinero que tanto te costó esfuerzo conseguir está subsidiando ese tipo de empresas zombies y que están ya en el pasado. Imagina que tienes un equipo de fútbol. Es como si le pagaras lo mismo al jugador que mete 30 goles como al que tienes en la banca durante toda la temporada. Al hacer eso, diluyes tus ganancias. Esa seguridad extrema tiene un alto coste en tus rentabilidades, ya que la diluyen demasiado. Mientras que una cartera concentrada en acciones de calidad pudo haberte dado un 30, un 40 o incluso un 50% de rentabilidades, un ETF pudo darte un 12, un 15 o tal vez un 18% como mucho. Esa diferencia de rentabilidades año tras año son los que hacen una gran diferencia en que te puedas retirar a los 50 o que tengas que seguir trabajando hasta los 70 años. Ahora también quiero ser muy claro contigo. Seleccionar acciones específicas tampoco es sencillo. Requiere estómago, seguridad y compromiso referente a las acciones que tú elijas. Recuerdo que cuando empecé a invertir en el 2022, cuando cerró el año, mi portafolio cerró en menos 22%. Y créeme que no fue divertido ver cómo todos mis ahorros disminuían su valor, mientras que veía a todos mis amigos meter su dinero al banco o a ETFs y tenían ese dinero ahí seguro. Créeme que eso duele en tu ego y te hace replantearte si la estrategia que tienes es la correcta. Pero aquí está la clave y la llave que quiero regalarte el día de hoy. La volatilidad es el precio de la entrada. El mercado cobra un peaje por la riqueza. Ese peaje es la incertidumbre emocional de qué es lo que va a suceder con tu dinero. Los ETFs y el S&P 500 reducen ese peaje que debes pagar, pero también reduce el destino al que tú deseas llegar. Es decir, puedes alcanzarlo en 20 o en 25 años o en 50. Si aprendes a leer los fundamentales de una empresa, si aprendes a entender los balances financieros de una empresa, la volatilidad y las bajadas de precio dejan de ser un riesgo o una incertidumbre para ti, ya que compraste con seguridad. Un ETF nunca te permite aprovechar una oportunidad real de la misma manera, porque el ETF compra mecánicamente así el precio suba o baje, mientras que tú como inversor activo tienes el poder de decisión de cuándo comprar la acción. Hace un tiempo, cuando empecé a analizar Nvidia y Mercado Libre, tuve exactamente esa duda. El mercado, las noticias y todo el mundo decían que faltaba poco para una recesión inminente, que la economía se iba a desplomar, que el camino más seguro era comprar un ETF y olvidarme de él y esperar que el ETF hiciera su magia y mantenerme seguro en él. Pensé en asegurar todo lo que tenía, en no arriesgarme, pero lejos de asustarme con las noticias, analicé números, analicé balances financieros, analicé el mercado real y veía un monopolio apoderándose de todos los chips de computación. Vi una empresa que dominaba el e-commerce en toda Latinoamérica. Yo no vi el precio de la acción, logré ver un poco más allá y de qué camino esperaba que la acción tomara. Y no me arrepiento de las inversiones que hice, porque si hubiera tomado el camino seguro, hubiera tenido también unas rentabilidades seguras y también bajas. El día de hoy no podría decirles a todos ustedes que tomé la decisión correcta, porque he superado al S&P 500 en los 3 años anteriores de mis inversiones. Y esto no se trata de ser un genio. Yo no soy ningún genio. Simplemente soy alguien que decidió que el riesgo de quedarme estancado
era mucho más grande que el de equivocarme temporalmente eligiendo estas acciones. Claro que he cometido errores, he comprado empresas en momentos en los que no debía haberlos comprado. Sin embargo, vi mi error y en el momento en el que la acción bajó y cayó un poco más, entré con un poco más de fuerza para recuperar ganancias, o mejor dicho, pérdidas. Y de esta forma vender con pérdidas mucho más bajas o nulas. No existe un solo inversor invicto. De hecho, estos errores me ayudaron a entender mucho mejor el mundo de las inversiones. Me enseñaron mucho más que haber comprado un ETF durante 3 o 4 años y haber conseguido rentabilidades de un 10%. Y ojo, invertir no significa ir al casino, apostar tu casa a una pequeña empresa que piensas que va a ser ganadora cuando en realidad no lo es. Este ejemplo que te acabo de dar no es invertir, es simple ludopatía. Hablo de inversión tipo growth, inversión seria. Análisis fundamentales, estados financieros, empresas líderes en su sector y sobre todo tener la paciencia de un monje. Y sin embargo, todo esto no elimina el riesgo. Nadie puede eliminar el riesgo a un 100%. Esto lo que hace es mitigar el riesgo de tal manera de que cuando pierdas sepas que no fue porque tomaste una mala decisión o una decisión apresurada, sino porque el mercado a veces puede ser errático. La conclusión es la siguiente. Los ETFs son fantásticos para la preservación de la riqueza o para personas que no tienen un solo minuto para dedicarle a sus finanzas o a sus inversiones. No los odio, los ETFs también tienen un gran lugar. Pero si estás acá en este momento viendo este video, sospecho que tú no quieres preservar nada, estás buscando conseguir lo que aún no tienes. El riesgo real no es que la acción que compraste el martes se caiga a un 5, un 6 o un 10%. El verdadero riesgo es darte cuenta que pasados los años jugaste tan a lo seguro que impediste que tu dinero jugara de manera exitosa. La inversión activa no es para todos, requiere estómago, requiere inteligencia, requiere estudio, requiere disciplina y requiere paciencia. Y la recompensa no se da solamente con dinero, es saber que tu destino financiero no depende solamente de la volatilidad tan baja del mercado en un simple ETF. Si te interesa saber cómo aplico esta filosofía en el mundo real, con dinero real, mi portafolio es público en eToro. No para que vayas y lo copies ciegamente, sino para que lo analices y veas cómo mantengo las acciones durante cuántos años, cuándo compro, cuándo vendo. Todo eso es público en mi perfil. Aunque si gustas y no tienes el tiempo ni la dedicación para analizar las acciones, puedes copiar mi portafolio, ya que soy un popular investor de la plataforma. No olvides suscribirte si fue de ayuda este video y comenta ahí abajo sobre qué te gustaría que fuera el siguiente video. Y recuerda, el mercado es como una montaña. Tú decides si quedarte abajo y ver las fotos de todos los que vienen de arriba, o puedes aprender a escalar y mostrarle tú las fotos a los demás. La vista siempre es mucho mejor desde arriba, pero tienes que estar dispuesto a caminar por ella. Mi nombre es Rosenberg Quiroga y te espero en un próximo video.